si recordarán que ayer cuando presentaba el curso comentaba la importancia de este tipo de actividades precisamente que se alejan de la actualidad o de la agenda mediática en cuanto a lo que son las prioridades de cada momento, porque realmente ponen el énfasis en asuntos que siguen siendo importantes, aunque ya no se hable de ellos, ¿no? Y decíamos que precisamente la percepción social del terrorismo ha disminuido en cuanto a la gravedad percibida por diferentes razones, pero una que yo creo que es decisiva es precisamente el tema de que los medios hablan menos del terrorismo y por lo tanto socialmente se asume que este ya es una cuestión que está amortizada, casi amortizada o que ya forma parte un poco del entorno pero no es prioritario, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la influencia que ejercen los medios en la percepción social del terrorismo y en general opinión pública. Lo hacen muchas cuestiones, pero yo creo que en el terrorismo particularmente, ¿no? Y por eso creíamos que era importante establecer también una mesa redonda donde viésemos desde una perspectiva también amplia y transversal cómo ha ido modificándose las rutinas periodísticas, el papel que ejercen los medios y al final cómo la gente percibe el problema a través de estos canales de información, pues desde esa óptica de no solo hablar necesariamente de yihadismo, sino también de todo lo que ha sido el problema del terrorismo en España. Entonces, para ello, pues contamos también con otra mesa de primer nivel, como no podía ser de otra manera, con perfiles distintos pero complementarios y que paso a presentar, ¿no? En primer lugar, va a tomar la palabra Ángeles Escribá, que es redactora jefe del periódico El Mundo, y que es una de estas periodistas que bueno, por cuestión de interés, de vocación, de especialización, pues ha abordado de manera intensa la problemática del terrorismo, empezando hace tiempo con ETA y de manera más reciente, aunque bueno, no tanto en el tiempo, abordando también historias relacionadas con el yihadismo y luego pues que tiene ese bagaje y esa experiencia como para darnos esa reflexión de largo plazo sobre qué ha sido la labor de un periodista a la hora de cubrir el terrorismo en España. En segundo lugar, tomará la palabra Pilar Cebrián, que también es periodista, actualmente está ubicada en Turquía y desde allí pues está cubriendo una enorme cantidad de informaciones de primer nivel, y que también es otro caso de periodista especializada en información relacionada con el terrorismo yihadista, el cual pues a través del cual pues ha tenido también experiencia interesantísima en campos de refugiados, en estos flujos de combatientes hacia un lado y hacia otro, el problema de los retornados. Tiene un libro muy interesante que yo aprovecho para recomendar, que se llama El infiel que habita en mí, que de luego es una magnífica síntesis y un estudio muy interesante de esa problemática. Y por último, pues intervendrá Luis de la Corte, que es profesor titular de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y que es también uno de estos grandes especialistas en estudios de terrorismo que tenemos en España y por supuesto también con proyección internacional, y además pues una persona que tiene múltiples intereses y vocaciones intelectuales y por tanto tiene esa versatilidad también para no hablar necesariamente de terrorismo desde el punto de vista más concreto, sino de la repercusión social, la percepción del terrorismo, cómo impacta en el ecosistema de medios y en la opinión pública, y yo creo que bueno, va a ser una mesa interesantísima y os agradezco enormemente haber aceptado la invitación. Y bueno, si las obras en el exterior nos lo permiten, pues estamos deseando oíros. Muchas gracias por invitarme, gracias a ti, al Memorial, a la Fundación, a la Universidad, al profesor, muchas gracias. Y es un privilegio de verdad estar en este seminario con tantos amigos y con tanta gente importante y docta y conocedora de todo esto. Me piden que hablen del terrorismo, opinión pública, medios de comunicación y eso solamente puedo hacerlo modestamente desde mi experiencia y sin mayores pretensiones. Pero así, por empezar,
por algo a mí me da la impresión de que el modo como reacciona un país ante un problema tan grave como el terrorismo, un problema que se ha manifestado de forma continuada como lo ha sido el terrorismo aquí, el modo como un país saca conclusiones y experiencias para combatirlo en un futuro, pues define mucho el carácter de ese país. Y si nos centramos inicialmente en nuestra gran experiencia contra el terrorismo de ETA, está clarísimo que la batalla de la opinión pública fue una de esas grandes batallas. De todos es sabido que los terroristas utilizaron la propaganda y, por tanto, la manipulación de la opinión pública para perpetuar el conflicto y para intentar obtener réditos de él. Me refiero a los terroristas de ETA, por supuesto. La suya era una presión constante, atentado a atentado, secuestro a secuestro, para conseguir que la ciudadanía se plantease la posibilidad de claudicar parcialmente, por lo menos, y también para legitimarse. Y durante décadas, esto, aunque parezca mentira, en España les dio resultado. Veníamos de una dictadura y había una buena parte de la sociedad española que había interiorizado cierto complejo hasta el punto de admitir que la única salida era la negociación con importantes cesiones, o en cualquier caso hasta el punto de descartar la puesta en marcha de determinadas medidas que después, cuando se produjo esa evolución de la opinión, de las creencias de la ciudadanía, fueron medidas fundamentales para la derrota de la organización terrorista. Les hablo, por ejemplo, de la reinserción de los presos. Yo creo que no fue hasta principios de este siglo cuando se aprobó el cumplimiento íntegro de las condenas. Durante los 80 y los 90, fundamentalmente, a los presos de ETA, como ya he comentado antes, se les aplicaba el Código del 73, es decir, se les detenía, se les condenaba a centenares de años por un montón de asesinatos. De esos centenares, la ley solo permitía que se cumplieran 30, que se quedaban en 15, y si además el preso había estudiado una carrera que le regalaban o hacía cursos, por ejemplo, de macramé, pues podía salir mucho antes. Tanto es así que hubo terroristas que cometieron atentados, escaparon y a la vuelta a España, por la máxima de que lo importante era la reinserción, ni el valor punitivo de la pena, ni tampoco nada ejemplarizante, ni siquiera estos terroristas que se habían escapado después de atentar entraron en prisión. Ponían un negocio en Bilbao y el Estado se olvidaba de un par de asesinatos porque el tipo ya no iba a volver a matar. Cualquier político, cualquier periodista u opinador que dijera que eso estaba mal podía ser etiquetado de manera inmediata e inclemente de fascista. Tanto es así que José María Aznar hizo su primera campaña electoral en el 93, asegurando que se iban a aprobar leyes para el cumplimiento íntegro de condenas, y en el 96, con un gobierno que necesitaba del respaldo del PNV, ministros suyos, como Mayor Oreja, ese es un comentario que me hizo a mí personalmente, reconocieron que eso de las penas íntegras, del cumplimiento íntegro de las condenas, eso era un simple brindis al sol, hasta que se consiguió la mayoría absoluta. Pasaron un montón de cosas mientras tanto, tuvieron que pasar un montón de cosas mientras tanto para que se cambiara la opinión pública. ETA, intentando forzar la máquina de la negociación, empezó a ponerse la soga al cuello y empezó a perder terreno en el ámbito de la opinión pública. El terrorismo callejero, que tan molesto resultaba, la tesis de la socialización de sufrimiento, respaldada por quienes hoy dirigen Sortu, por la que ETA volvía a matar no solo a policías, a militares o guardias civiles, sino también a políticos, a periodistas, a juristas, a cualquier persona relevante con la que pudiera conseguir dividir a la opinión pública entre quienes querían resistir y quienes consideraban que la historia no se iba a solucionar si no se negociaba. El resultado del secuestro de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que la semana pasada se cumplieron 26 años. Es mucho simplificar, pero bueno, entre todo esto y el atentado contra las Torres Gemelas, una acción policial que no se circunscribía únicamente, como al principio, a la detención de los comandos, el pacto antiterrorista importantísimo entre los dos principales partidos del país, PP en el gobierno, PSOE en la oposición, fueron llevando al momento en el que medidas que antes no se habían podido implementar pudieron ser implementadas. Un atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola, en el que murieron 2 personas, además de un hombre, Cecilio Gallego, murió una niña, Silvia, de 6 años. Ese atentado hizo que el Gobierno tomara la determinación de tomar una decisión que significó un punto de inflexión, porque llevó a la aprobación de una medida, la Ley de Partidos, que en otros momentos la opinión pública la hubiera considerado una herejía. Y, de hecho, intentos previos por parte, por ejemplo, de Felipe González habían fracasado. Creo que fue el propio Felipe González quien dijo que lo intentó, pero que la opinión pública no estaba preparada para aceptarlo. Recuerdo haber hablado en aquel entonces con el secretario de Estado de Interior, primero fue de Justicia, y fue quien elaboró la ley de partidos, Ignacio Astarloa, después la puso en práctica en Interior,
que admitió que sí se había producido una evolución en la opinión pública española, que con el paso de las décadas se había desembarazado de ciertos complejos, pero él añadió otra cosa que me pareció importante entonces. Él dijo que todos esos cambios había que liderarlos y que si el gobernante tenía claro por dónde había que ir y lo explicaba razonablemente bien, la opinión pública le iba a seguir. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, aunque soy consciente de que el terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista tienen muy poco que ver, sí creo que hay determinadas medidas que se pueden adoptar en el ámbito de la prevención, desde mi perspectiva como periodista, después de hablar con la gente, que están siendo condenadas por determinadas discusiones partidistas con intereses espurios y por guerras culturales que yo creo que están mal enfocadas. Quiero decir, el salafismo radical no es diversidad. La introducción de hermanos musulmanes en determinados centros educativos públicos, con tesis universitarias, por ejemplo en Cataluña, porque su forma de llegar a los jóvenes no es la mejor forma de integración. Mirar hacia otro lado o no proporcionar los medios descomunales que esta misión merece, cuando en este país se están produciendo matrimonios forzados para no molestar a según qué comunidad y para no darle la patada a un avispero del que no van a salir réditos políticos, es desde mi punto de vista una vileza y yo creo que no dice nada bueno de nuestro sistema político. El permitir que determinados líderes musulmanes pastoreen y, por lo tanto, controlen a sus comunidades a cambio de su respaldo político, tampoco es salubridad política. Protestar denunciando déficit democrático cuando los servicios secretos expulsan a personas que no se rigen por los principios democráticos en este país y actúan, por ejemplo, como policías de la moral sobre las mujeres, no fortalece la democracia. Y esa es una batalla que yo creo que está todavía por liderar y que necesitaría el acuerdo de siglas antagónicas para ser eficaz y para que no se convierta en una guerra improductiva con víctimas que necesariamente ahora mismo no están a la vista. Y que necesitaría también, sobre todo, cierta sinceridad para que el Estado no esté haciéndose trampas en el solitario y pueda diseñar una estrategia, cosa que para peligros futuros, para posibles disidencias, me parece fundamental. Yo he publicado reportajes basados naturalmente en los informes de fuentes importantes de las fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia, en los que se hablaba del desarrollo de un Estado paralelo en el que no regía el Código Penal en determinadas zonas del país. He publicado reportajes en los que revelaba el top 10, por ejemplo, de los imanes radicales que estaban perfectamente operativos en las mezquitas españolas. En España ha habido escuelas coránicas al nivel de las de Afganistán, por ejemplo, en Ceuta, y hay campamentos o entornos con menores ahora mismo en los que segregan a niños y niñas y con unas vestimentas que no serían permitidas ni siquiera en Marruecos, donde tampoco se permitía en este país, quiero decir, que dirigieran el rezo determinados imanes que en Ceuta sí podían dirigirlo, por ejemplo. ¿Tiene que ver esto con el terrorismo? Pues no tengo ni idea, no estoy segura. Y para confusión mía personal, el profesor Fernando Reinares ayer insistió en un elemento personal individual a la hora de dar una explicación a la radicalización. Yo he podido comprobar también ese elemento en la elaboración de los reportajes. De las mujeres de la célula que salió de Madrid, por ejemplo, una Yolanda venía del barrio de Salamanca. Luna, de un estrato social distinto, era también conversa. La chavala de Cullera que cocinaba paellas, que se hizo muy famosa precisamente por esa peculiaridad y todo el mundo nos quedamos con eso, procedía de una familia acomodada y del mismo modo la prolífica Tomasa, que se fue a hacer la yihad. Son detonantes y son motivaciones muy dispersas para sacar una conclusión. A diferencia, yo creo, de lo que ocurre en Ceuta, que tiene características distintas y que desde mi punto de vista es un caso aparte. Pero sean o no sean determinadas condiciones estructurales el motivo de la radicalización o estén o no en la base de la radicalización, a mí me da la impresión de que una estrategia y unos posicionamientos claros en determinados asuntos, que ahora son espinosamente intocables, garantizarían un futuro más estable. Ya no hablo de más democracia ni mayor libertad, sencillamente estabilidad, pero es una suposición. ¿Qué podemos hacer mientras tanto los periodistas, la prensa en torno a todo esto? Es sencillamente informar, exigir, contextualizar. Contextualizar es importante. Se ha hablado muchísimo, y mi compañera Pilar está muchísimo más capacitada que yo para hacer eso, se ha hablado muchísimo de las yihadistas que estaban en el Al-Hol o en Al-Ro. Yo envidiaré exclusiva publicada por mi compañera en El País, en el que las entrevistaba en los campos de prisioneros o de prisioneras, allí in situ. Yo lo más que pude hacer fue seguir la estela
y a lo sumo contextualizar un poco más. Ellas se presentaron, por ejemplo, como unas víctimas que habían sido a sus maridos, que naturalmente se presentaban como absolutamente inocentes y que se dedicaban a mantener a sus familias y al cuidado del hogar. Lo mismo que dijo Asia Mohamed, por ejemplo, la mujer de Coquito de Castillejos, el cortacabezas, cuando regresó a España con sus 2 hijos después de pasar por Turquía. Pues hay que ir al sumario de la Audiencia Nacional y descubrir que estas mujeres no eran precisamente desconocedoras de lo que hacían sus maridos y, desde luego, según los jueces, no eran inocentes. Y según los servicios secretos internacionales, también podían significar, y esto no es seguro, pero es una hipótesis, podían significar una hipotética peligro porque habían recibido entrenamiento e instrucción de armas al llegar al llamado califato del ISIS. Informar y contextualizar creo que es importante. Me pasaba también con ETA. Hace unos años, en contra de mi criterio, entrevisté o conversé con unos 10 o 12 etarras con sus familias. Lo de decir conversar a veces se pasa demasiado porque hubo 1, 2 o 3 o 4 veces en las que lo único que pude cruzar fueron 2 o 3 frases, muy indicativas, muy esclarecedoras, pero apenas unas frases. Y entre ellos estaba el carnicero de Mondragón. La entrevista al carnicero de Mondragón, no sé si eran 17 asesinatos, y entre ellos un niño de 13 años, se produjo en 2 fases. Si llego a publicar la primera, en la que le estaba persiguiendo por la calle y le pude arrancar más o menos determinadas conclusiones, y en la que no insistía demasiado tampoco para no espantarle, para que no se negara a hablar conmigo, también es verdad. Si llego a publicar esa primera entrevista hubiera sido un desastre, porque a pesar de que yo entonces ya tenía experiencia, llevaba aproximadamente 20 años contando cosas de terrorismo, me colocó todo su mensaje, absolutamente todo, y toda su justificación de la violencia. Fue la segunda vez que quedamos cuando ya pude hacerle una entrevista mínimamente pasable tratándose de un terrorista. Siempre pensé, si hubiera sido un directo en televisión, el resultado hubiera sido catastrófico. Así que contextualizar, intentar ir informados, saber en qué terreno nos podemos mover según el medio en el que estamos, saber de qué parte está uno, también es importante, eso también ayuda a intentar no dar alas a aquello que no podemos controlar. Opinión pública y terrorismo. Tengo un par de asuntos más que a mí me han hecho pensar en alguna ocasión, en primer lugar en lo paradójico que puede resultar todo, y también en la verdadera capacidad de los periodistas o de los medios de comunicación a la hora de informar pública o de cambiar los acontecimientos. Fue Paco Llera quien explicó en la Fundación Jiménez Abad hace unos años cómo los atentados no influían exactamente en las elecciones del País Vasco, aunque nos parezca una barbaridad y una burrada. Yo tengo algunos ejemplos sorprendentes. Uno de ellos, por ejemplo, en mi periódico publicamos la exclusiva de las actas de ETA. Y hasta que pudimos conseguirlas, estuvimos contando el proceso de negociación entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero. Algunos de los hechos muy llamativos que tuvimos acceso a ellos y pensamos además que podíamos recibir el rechazo de la opinión. Por ejemplo, una conversación del enviado del gobierno con el de ETA, no con la izquierda Berchale, con el de ETA exactamente, con un terrorista, hablando de algo tan político como una institución común compartida entre el País Vasco y Navarra, la creación de esto, con capacidad ejecutiva y legislativa. Este tipo de noticias escandalosas no significaron, no quitaron, por supuesto, de su puesto al cargo al presidente Rodríguez Zapatero, pero es más, ni siquiera nos hicieron ni un solo ejemplar en los kioscos. Otro momento que a mí me parece importante y en el que sentí cierta impotencia tiene que ver también con el caso del campamento Al-Rod, de las mujeres españolas que estaban allí y sobre todo de sus hijos. Publicamos, para ahondar más en la información que en principio había publicado El País, nos interesó al tiempo la suerte que estaban corriendo los niños. Consideramos, fervientemente estamos convencidos de que los niños no tenían por qué pagar lo que estaba ocurriendo con los padres y dado que se había pactado que cada país tenía que repatriar a los nacionales, pensamos que como mínimo tenían que empezar por los niños. Primero por su propia seguridad y también porque como más tiempo pasaran allí, más peligro potencial podían significar a la hora de regresar, ¿no? Hay quien discrepa de esto,
pero otros expertos decían que sí. Tuve acceso a las fotografías de los niños uno por uno y las publiqué con la esperanza de que alguien se compadeciese de esa situación. Nadie, ni la opinión pública se compadeció de ellos, ni influyó para nada en el gobierno. Lo hemos conseguido en otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso contrario, cuando el presidente Mariano Rajoy decidió poner en libertad al secuestrador de Ortega Lara por motivos humanitarios, el ministro del Interior salió públicamente a asegurar que no hacerlo era incurrir en prevaricación. El periódico inició una campaña informativa asegurando que eso no era verdad, que no incurrían en prevaricación, que se podía hacer por motivos humanitarios, pero la explicación tenían que darla de forma sincera, ¿no? Y después ver si era verdad que era necesario hacer esto o respondía a una estrategia oculta. La publicación de esas dudas, la publicación de la información real, paró la decisión inmediata en un principio. Después no sería tan eficaz, pero sí que sirvió después con determinadas investigaciones para que el secuestrador de Ortega Lara tuviera que quedar retenido en su casa, pasando la condena. Pero lo que sí que hizo, eso me dijeron luego, fue parar la estrategia de medidas a favor de presos que a raíz de ahí se iba a empezar a ejecutar. A veces sirven las cosas que hacemos, a veces no sirven las cosas que hacemos, o no sabemos, no medimos el alcance de forma inmediata de las cosas que publicamos. Con el yihadismo, los medios tradicionales comprendimos que había lugares a los que no podíamos llegar. Es que los yihadistas ni saben que existimos y era imposible que se sustrajesen en aquellos momentos, en la guerra de Siria y cuando el califato, a la fascinación, como ustedes saben, que podía producir aquel despliegue de sadismo tipo Hollywood. Pero yo sigo pensando que hay cosas que sí que podemos saber. Pues, por ejemplo, quizás contar lo mal que lo pudo pasar a Asia Mohamed en el califato sea disuasorio para otras chicas en el futuro y tratar de explicar a la sociedad las cosas tal como son o como honestamente nosotros creemos que son, probablemente ayude a que la opinión pública se pueda crear una opinión fundamentada. O por lo menos eso es lo que espero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Torres que me haya invitado y que me haya ayudado siempre mucho en mi carrera profesional. Ya me han introducido un poco. Yo soy Pilar Cebrián, soy un poco la típica periodista freelance que se crió profesionalmente en el contexto de las revueltas árabes. Eso quiere decir que en estos últimos 12 años he estado cubriendo lo que en un principio, no sé si os acordáis, eran unas revueltas pacíficas que parecía que iban a traer un proceso de democratización a Oriente Medio que luego no fue tal. Entonces, al final, estos periodistas que éramos jóvenes que empezamos cubriendo las revueltas árabes hemos terminado especializándonos en guerras, golpes de Estado y radicalización yihadista porque nos hemos enfocado mucho en lo que ocurría en Siria y en Irak, que se convirtió durante varios años en un frente de yihad global. Mi aproximación lo ha mencionado también el profesor Torres, pero lo quiero explicar un poco para que se entienda bien lo que voy a contar. El libro que publiqué yo, que es una investigación que estuve realizando durante 2 años, que se llama El infiel que habita en mí, es sobre todos esos yihadistas europeos, también Ángeles ha hecho referencia a ellos, que en un determinado momento se marcharon a vivir a Siria y a Irak para formar parte del califato, ese pseudoestado, ¿no?, que formó el Estado Islámico en Siria y en Irak. Y estuve 2 años entrevistando a prisioneros españoles, franceses, alemanes, belgas, en las cárceles de Siria y de Irak, intentando entender por qué habían tomado esta decisión de meterse en esta organización terrorista. Yo lo que quería comentar un poco es que me preguntan, no sé si me oís bien, ¿sí me oís bien? Vale. Algo que me pregunta mucho la gente últimamente, en los últimos 2 años, y es: oye, ¿el yihadismo ha desaparecido? O sea, la campaña internacional contra el Estado Islámico ha sido un éxito total, que ya no se habla, no aparece en los medios. Y bueno, yo quería hablar un
de esta falsa sensación que hay entre la opinión pública de que es un problema que, bueno, pues que ya no es una amenaza para nuestra seguridad y que ya no importa. Y que viene dada, obviamente, por varios factores. Es principalmente la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha cambiado completamente la realidad y que no tiene nada que ver con la de la década. En la pasada década, como he comentado, nosotros cubríamos las guerras híbridas, la radicalización yihadista y el impacto de esos grupos yihadistas en la seguridad europea. Atentados como Bataclan, todos nos acordamos, Bruselas, esa era la máxima preocupación. Pero ahora las guerras son otras, las preocupaciones son otras, ¿no? La guerra de Ucrania ha dado lugar a otros temas que hay en los medios de comunicación, como son la presión inflacionaria, la guerra energética, el frente OTAN-Rusia, y esas son las guerras de las que los medios estamos hablando ahora. Nunca echaré piedras contra mi propio tejado, nunca voy a decir que los medios no están haciendo su trabajo, porque al fin y al cabo nosotros, y esto Ángeles lo sabrá bien, publicamos lo que los lectores, lo que vosotros queréis leer. Es decir, con el clickbait se sabe perfectamente qué es lo que la gente demanda y por eso a día de hoy hay una homogeneización de los temas de cobertura, que es la guerra de Ucrania en el aspecto de los conflictos. Bueno, quería empezar simplemente, he cogido El País porque tenemos aquí en representación al mundo, por hacer un poco de equilibrio. Si observamos la portada, bueno, pues estamos viendo que en las portadas últimamente no vemos que hay noticias sobre yihadismo, ¿no? Afortunadamente en estos momentos atentados, tampoco vemos que haya operaciones policiales por personas que son detenidas por autoadoctrinamiento, etcétera. Sí que vi, por ejemplo, ayer me sorprendió, aunque no estaba en portada, pasa un poco inadvertida esta noticia de unas pintadas que están apareciendo en las celdas de las cárceles, ¿no? En concreto esta, aquí no se ve la imagen porque no hay suscripción, pero es una pintada de un emblema del Estado Islámico en una de las cárceles españolas. Bueno, o sea, el yihadismo sigue ahí, están pasando cosas, no son tan evidentes como otras cosas, pero sí que están ahí. Luego que quería enseñar también The Guardian, por ejemplo, otro periódico internacional, para que viéramos un poco lo que estoy contando, ¿no? O sea, en la posición más importante de la portada, que es la derecha arriba, vemos cómo está el directo de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania, y luego un poco más abajo vemos cómo hay el primer bloque dedicado entero, ¿no?, a la invasión en Ucrania. Pues eso, tenemos ahí el acuerdo del cereal, lo que está ocurriendo en Kharkiv, una explicación, ¿no? Entonces, eso hace que este otro tema tan importante para nuestra seguridad está completamente oculto. Pero aún así, lo que estoy contando lo quería apoyar un poco con la reciente cumbre de la OTAN en Vilna, ¿no? Uno de los puntos, de hecho en el quinto punto ya se habla de terrorismo, y más allá del tema de Rusia y Ucrania y también de China, sí que se hace mucho énfasis a cómo hay que atender esa amenaza que Europa tiene en su frontera sur, en el Sahel, y en su frontera oriental, en Oriente Medio, con la cuestión del terrorismo yihadista. O sea, sí ya hay. Estamos todavía dedicando recursos a un tema que aparentemente en los medios no es muy visible, pero sí que sigue ahí. De hecho, Reino Unido sí que, por ejemplo, ha recibido hace poco, esto es otra cuestión, pero Reino Unido ha recibido hace poco inteligencia de Irak de que por primera vez en 5 años el Estado Islámico está planificando un atentado en su territorio. El MI5, que es el servicio de inteligencia, dedica 3/4 de sus recursos a combatir la lucha contra el terrorismo yihadista. Es decir, es un tema que está presente. Aquí, por ejemplo, es una noticia que encontré hace unos días, es la de 2 hermanos de Birmingham que están siendo ahora mismo juzgados por haber intentado viajar a las zonas del Estado Islámico en Afganistán. Las zonas que el Islamic State of Khorasan Province, que es la franquicia del Estado Islámico en Afganistán, controla en este país. Es decir, que eso que ya no estamos viendo, que veíamos en los años desde el 2014 al 2019, de esos occidentales que hacían la migración a los frentes bélicos para entrenar, rearmarse y luego perpetrar atentados en nuestras fronteras, bueno, pues es algo que sigue ocurriendo, y que la novedad es que ahora es Afganistán. Como bien sabéis, desde agosto del 21 los talibanes han vuelto a recuperar el poder de Afganistán, y Afganistán se ha convertido en un nuevo foco para la yihad, a pesar de que los talibanes dicen que ellos siguen
intentando evitar, ¿no?, que el Estado Islámico controle zonas de su territorio, y de hecho creo que hace unos días neutralizaron al autor del atentado en el aeropuerto en Kabul en agosto del 21, pero aún así vemos que sigue siendo un foco para los reclutas extranjeros. Esto sí que es importante. Y Siria e Irak, por ejemplo, es lo que hablábamos, ¿no?, que fue los focos donde se desmanteló todo este Estado Islámico que gobernó, controló territorio y recursos desde el 2013 en realidad hasta el 2019. Y que bueno, fue un éxito de la coalición internacional llegar a derrocar el último territorio que ellos controlaban en Bagús, pero aún así nos preguntamos qué está pasando ahora, ¿no?, en Siria y en Irak, es decir, ¿cuál es la situación del Estado Islámico? El Estado Islámico está presente en células desde la parte del noreste de Siria hasta, digamos, la zona rural del centro de Irak. Ellos siguen presentes, aunque la coalición internacional sigue, hay un despliegue de 800 tropas estadounidenses y la operación contra el Estado Islámico continúa, pero los focos de detención de los que estábamos hablando antes, todos esos reclutas del Estado Islámico que finalmente son detenidos y terminan en los campamentos de Siria, en los que hay en torno a unos 50.000 reclutas del Estado Islámico extranjeros, más las cárceles de Bagdad en Irak, que se estima que hay unos 700 reclutas de origen occidental, pues siguen representando una amenaza para la seguridad. ¿Qué está pasando allí ahora? Por ejemplo, aquí nos encontramos con este artículo en el que nos comenta que las mujeres que están en Al-Hol, en estos campamentos de detención, están forzando a los menores, que son los únicos hombres que viven en estos campamentos, porque los hombres mayores de edad están encerrados en otras edificaciones de mayor seguridad, pues estas mujeres están forzando a estos menores a que dejen embarazadas a otras mujeres para continuar con esa idea del Dawla al-Baqiyya, que es lo de la perdurabilidad del Estado Islámico. Bueno, esto es algo que está pasando, además de que ya habréis visto otras noticias, ¿no?, de que en estos campamentos se han encontrado túneles, también, digamos, como refugios bajo la tierra llenos de armamento, ha habido fugas, por supuesto, ha habido asesinatos. Es decir, esto que ya no escuchamos, ¿no?, que está ocurriendo con estos que salieron del Estado Islámico, bueno, pues siguen con la intención de llevar a cabo, formar en algún momento otro Estado Islámico y de que continuar con, bueno, pues eso, que aumentar la demografía de este protoestado que ahora mismo están en estado de detención. En Irak, por ejemplo, el siguiente, otro de los lugares donde acabaron estas mujeres y estos hombres del Estado Islámico, pues las mujeres han lanzado una huelga de hambre para protestar. Vemos ahí, por ejemplo, pues que los niños están con las madres, ¿no?, conviven con ellas en estas cárceles, y ahora las madres pues han llevado a cabo una huelga de hambre para protestar contra lo que ellas consideran, bueno, y que realmente son juicios ilegales. No sé si estáis muy familiarizados, pero los del Estado Islámico que han sido juzgados en Irak, pues bueno, son juicios de 10 minutos. Yo he estado en esos juicios en los que ellos no tienen posibilidad de defensa, muchas de las pruebas son falsas. Entonces, bueno, lo que intento decir es que esta situación de dejadez de la comunidad internacional de delegar un poco en Siria y en Irak para que se ocurren de estos restos del Estado Islámico, bueno, pues está originando una serie de grupúsculos de insurgencia en las que hay mucha frustración, que sin duda pueden dar lugar a fugas de las cárceles, como vimos en febrero de 2022 en Qamishli, en Siria, y otra serie al final de descontrol de esta gente que es peligrosa. Vale. Quería contar también que estamos hablando de estos focos de detención exterior, ¿no? Ángeles ha hablado de que España repatrió a las 2 españolas, ¿no? España al final sí que se encargó un poco de esos prisioneros que tenían estos focos, que eran las 2 españolas, Luna Fernández y Yolanda Martínez, más sus 14 hijos.
Y ha habido también movimientos de otros países, de Francia, Alemania, Suecia. Son muchos países los que han empezado a repatriar, pero todavía quedan decenas de miles en Siria. Y Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, sí que ha hecho un recordatorio de que, con estas condiciones, o sea, con estos prisioneros del Estado Islámico en estos países en los que no hay seguridad, la lucha contra el Estado Islámico no ha terminado. Y también en estas declaraciones él hizo un poco de lobby para recordar a sus socios europeos que se encarguen de repatriar a todas estas personas. Pero bueno, es un debate que sigue abierto y que, bueno, pues que es un debate muy político que afecta obviamente a la situación política de cada país y que por ello los políticos son muy reticentes a realizar estas repatriaciones. A pesar de todo ello, sí que podemos decir, como hemos dicho antes, que la operación de la coalición internacional contra el Estado Islámico fue un éxito, gracias a la cual se consiguió derrotar a ese sistema que controlaba el territorio entre Siria e Irak. Y todavía continúa. Lo que pasa es que es una operación del Estado Islámico que se ve dificultada por la presencia de tropas sirias, iraníes y rusas en ese territorio. Entonces, al final, la presencia de todas estas tropas pues, supone una amenaza para la lucha contra el terrorismo. Un ejemplo, este artículo en el que Estados Unidos, un dron estadounidense, neutralizó hace unos días a uno de los gobernadores del Estado Islámico en Siria, Osama al-Muhajir, y consiguieron acabar con él, pero sí que fue una operación que costó mucho porque, podemos verlo en el vídeo que sale un poquito más abajo, en este artículo de The Guardian, fue una operación en la que ese dron estadounidense fue, digamos, intimidado por un caza ruso que estuvo siguiéndole durante muchas horas. Entonces, esta es la realidad que hay ahora mismo en el noreste de Siria, en la que hay una presencia de multitud de fuerzas internacionales que están enfrentadas en el contexto internacional. Entonces, eso está dando en realidad más fuerza a estas células durmientes del Estado Islámico que se encuentran en esta situación, ¿no? Siria e Irak, células durmientes en las que se están un poco favoreciendo de esa situación de poca atención de la opinión internacional, que está más centrada en la guerra de Ucrania y que están creciendo, reorganizándose y fortaleciéndose Siria e Irak, pero también otros escenarios que no he comentado, como pueden ser el Sahel, Mali, pero también Mozambique, Somalia, Nigeria, y que, bueno, pues favorece en cierta manera, lo que quiero decir, esta situación de no cobertura del yihadismo, que en realidad, como estamos viendo, es una actividad que sigue viva y que se sigue reestructurando, pero que les favorece y que en un determinado momento, pues sí que, como han comentado antes mis compañeros, el factor sorpresa es elemental, pueden acabar perpetrando, planificando atentados en nuestras fronteras y en nuestro territorio, que es al final de lo que estamos hablando. ¿Ya está? Muy bien, muy buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y al director del curso, profesor Manuel Torres, por la invitación a volver a participar. Yo quería felicitarle al profesor Torres por el programa tan completo que ha hecho y a la Fundación por la capacidad de sacar cada año adelante este curso que yo he tenido la suerte de dirigir en varias ocasiones, ¿no? Bueno, el título de esta mesa era Medios de comunicación, relato y percepción social del terrorismo, si no me equivoco, ¿no? Son varios temas relacionados entre sí, pero distintos. Yo voy a tratar de decir algo sobre cada uno de ellos en el tiempo medido que tengo. Naturalmente, mi intervención va a ser distinta a la de mis compañeras de mesa. Voy a dar un enfoque más académico
pero inevitablemente tendré que hacer referencias a la propia actividad periodística y su relación con el terrorismo, ¿no? Voy a centrar, de todas maneras, desde lo que a lo que voy a dedicar más minutos, voy a centrarme en la cuestión de la relación de los medios de comunicación con el terrorismo en general y el terrorismo yihadista en particular, pero más desde un enfoque general, ¿no? Bueno, el asunto de las percepciones sociales sobre el terrorismo es obviamente un asunto capital para entender el terrorismo mismo, ¿no? Por varias razones. La primera de ellas, a nadie se le escapa, el terrorismo es en buena medida un medio orientado a generar determinado tipo de percepciones sociales, ¿no? Es un medio para influir a través de la generación de estados y climas de opinión que sean favorables a los objetivos del terrorismo. En segundo lugar, la capacidad que el terrorismo, cualquiera de ellos, cualquier manifestación suya, tiene para incidir sobre la realidad social y política de un país, para hacer daño, para perdurar en su actividad violenta, depende de muchos factores, pero también depende en una medida importante de cuáles son las percepciones sociales que genera. Por eso es importante el asunto. En ciencias sociales, cuando se utiliza la expresión ciencias sociales, a lo que se hace referencia o se trata de hacer referencia más o menos es a las representaciones, las actitudes, los juicios que una sociedad o que algún sector de una población tiene sobre cualquier fenómeno de relevancia social, como en este caso es el terrorismo, ¿no? Nuestros colegas, los académicos anglosajones, tienen la ventaja de tener un término al que pueden aludir combinándolo con el término percepciones o perceptions. Ellos hablan de perceptions y también de misperceptions. No tenemos una traducción al castellano de ese término, pero vamos, más o menos significa percepciones erróneas o distorsionadas. Una de las características del terrorismo es que suele y puede generar una diversidad de percepciones erróneas sobre sí mismo, sobre lo que representa, sobre sus autores, sobre sus propósitos, y con frecuencia esas percepciones erróneas, a veces de manera deliberada, pero casi siempre de manera involuntaria, acaban teniendo presencia en los medios de comunicación. Y es importante identificarlas, ¿no? Hay una variedad de estas percepciones erróneas. El terrorismo siempre pretende exagerar, los terroristas siempre pretenden exagerar, por ejemplo, su capacidad para infligir daño. Siempre un acto terrorista genera la impresión de que los terroristas, por muy poderosos que realmente sean, genera la impresión de que son más poderosos de lo que realmente son. He oído antes en varias intervenciones, tanto en esta mesa como en la mesa anterior, alusiones al hecho de que durante mucho tiempo, por ejemplo, en España, bueno, pues asumimos una parte del discurso de ETA. Y una parte importante del discurso de ETA aludía a una situación que en algún momento se calificó como una especie de empate interminable en la cual el Estado y la organización terrorista estarían pugnando interminablemente y solo era cuestión de desgastar al Estado hasta llevarle un momento en el que claudicara ante las demandas de la organización terrorista, ¿no? Bueno, eso era una exageración, era una de estas percepciones erróneas sobre el terrorismo que al terrorismo le interesa mucho promover. Y de hecho la base del terrorismo es esa, es una forma de violencia que genera un impacto psicológico desproporcionado con relación a sus efectos y sus daños materiales, como hace muchos años ya destacó el profesor Reinares, que estuvo aquí. El terrorismo genera muchas veces, o en torno al terrorismo, se generan percepciones sociales claramente insolidarias. Insolidarias porque invisibilizan a las víctimas del terrorismo. A las víctimas efectivas, las que ya han sido víctimas, o a quienes podemos ser víctimas del terrorismo. A veces también esas percepciones erróneas lo que generan es una
atenuación de la gravedad de los hechos terroristas y de los propósitos que persigue el terrorismo. Y en algunos casos se va más allá. No solo hay una percepción social que atenúa la gravedad de los hechos terroristas, sino que lo que genera es un efecto de, en distinto grado, de legitimación del terrorismo, al menos desde el punto de vista de algunos sectores de opinión. Esa legitimación, además, a veces lleva añadido efectos movilizadores, es decir, ayuda a que más personas apoyen o se impliquen en la actividad terrorista, influidas por esa percepción errónea pero legitimante del terrorismo. Y hoy vivimos en España una situación, y en buena medida también en otros países europeos, una situación que tiene que ver con otra percepción errónea, y estoy estirando aquí un poco el concepto en relación al terrorismo. Y es en realidad una percepción ausente a la que se refería Pilar hace un momento cuando hablaba de la disminución, por otro lado lógica, de la cobertura de los hechos terroristas. Cuando hay menos terrorismo o cuando no hay terrorismo en el entorno más inmediato, pues la percepción social del terrorismo es eso, una percepción de ausencia total, no solo actual, sino futura del terrorismo, lo cual obviamente plantea una serie de problemas. Bueno, esto es una consecuencia de muchos factores. Las percepciones sociales del terrorismo tienen muchos condicionantes. Están los propios actos terroristas, está el propio discurso y la propaganda del terrorismo como elemento configurador de esas percepciones. Está la experiencia histórica y la memoria, tanto individual como colectiva, que genera la experiencia con el terrorismo. Está la ficción, cuando la ficción se ocupa del terrorismo. Y, por supuesto, están los medios de comunicación, ¿no? Lo que antiguamente en ciencias sociales se llamaba, ahora ya no se utiliza la expresión, solo se habla de medios de comunicación, antes se hablaba de medios de comunicación de masas. Lo cual me lleva al segundo punto, como decía, las relaciones entre los medios de comunicación y terrorismo, que ha sido un asunto al que se le ha prestado una relativa atención en el ámbito de los estudios académicos sobre terrorismo, aunque no suficiente. Bueno, la relación entre medios de comunicación y terrorismo es una relación, como todo el mundo sabe, bastante compleja y, por eso mismo, bastante fácil de simplificar. Y es una relación que también ha suscitado malentendidos, que muchas veces se entiende mal. Y, por último, es una relación que es dinámica, es decir, que cambia. No siempre el terrorismo se relaciona con los medios de comunicación y los medios de comunicación se relacionan con el terrorismo de la misma manera. Cambia esa relación y cambia la propia percepción de la relación entre los medios de comunicación y del terrorismo. Durante mucho tiempo, en el ámbito académico, el enfoque dominante planteaba la idea o utilizaba una metáfora para referirse, una metáfora muy específica para referirse a las relaciones entre terrorismo y medios de comunicación. Esa metáfora, la metáfora de una relación simbiótica o de una simbiosis, como esos organismos que solo pueden sobrevivir si interactúan y se ayudan, mutuamente, ¿no? El terrorismo sería, desde ese punto de vista, algo beneficioso para los medios de comunicación, y los medios de comunicación proporcionarían también beneficios al terrorismo. Y a partir de esa hipótesis, o sea, de esa metáfora general, se produjeron buena parte de las líneas de investigación que han tratado el asunto de las relaciones entre los medios de comunicación. Hay un fondo de verdad en esa metáfora y en esa tesis, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación aportan al terrorismo un elemento indispensable para que el terrorismo sea terrorismo, sin más: publicidad. El terrorismo sin publicidad no puede llegar a serlo. Y por otro lado, el terrorismo es para los medios de comunicación un auténtico filón informativo. Proporciona ese tipo de informaciones cuando está activo, fundamentalmente, y cuando está activo en el entorno inmediato, ese tipo de informaciones que captan
capturan, casi podríamos decir, la atención de la audiencia, que te pueden ayudar a fidelizar una audiencia. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Y en términos más concretos, la acción de los medios es evidente que tiene algunos efectos beneficiosos para el terrorismo. Pone a los terroristas y a su proyecto político o político-religioso en la agenda social, en la agenda política, a través de hacer portadas, amplifica o puede amplificar, en la mayoría de los casos lo hace, aunque involuntariamente, el impacto psicológico y psicosocial que tiene cada acto terrorista, la intimidación, la coacción, el terror en los casos más extremos. A veces puede generar un clima de presión sobre las autoridades políticas que tienen que gestionar las amenazas terroristas que pueden inducirle a tomar decisiones erróneas, por mucho que esas autoridades sean plenamente responsables, por supuesto, de esas decisiones. Y a veces también, bastantes veces, el terrorismo tiene efectos movilizadores, ya lo he dicho antes, sobre ciertos sectores sociales que ya son afines al proyecto político de los terroristas. Todo esto es verdad. Pero esa metáfora de la simbiosis entre el terrorismo y los medios de comunicación es bastante imperfecta. No describe en su totalidad las relaciones que el terrorismo establece con los medios de comunicación. No es cierto que la cobertura que los medios de comunicación dan al terrorismo solo genere beneficios al terrorismo, también genera y puede generar enormes perjuicios. Yo creo que en España tenemos bastante experiencia con eso. No es cierto que los terroristas, aunque evidentemente sí lo pretenden siempre, consigan instrumentalizar a los medios de comunicación en función de sus propósitos y de sus intereses. A veces ocurre, otras veces no ocurre. Eso se refleja muy bien en cómo ha sido la historia de la relación entre los medios de comunicación y el terrorismo, porque ya he dicho antes que esa relación era dinámica, que ha ido cambiando, ¿no? Y a lo largo de esa historia lo que vemos es una historia de errores, pero también de aprendizajes, que han permitido converger hacia una serie de criterios que en mayor medida la mayoría de los medios de comunicación serios o responsables aplican. Algunos de esos errores en parte tienen que ver con las malinterpretaciones o con las percepciones sociales erróneas a las que he hecho alusión antes, ¿no? Naturalmente, una de las que más se cita es el sensacionalismo, que rodea a ciertas formas de dar cobertura a los actos terroristas y, en términos más generales, a toda la información en relación al terrorismo, ¿no? Algunos medios de comunicación, incluso algunos medios de comunicación con mucho prestigio internacional, durante mucho tiempo abogaron por adoptar un enfoque neutral a la hora de contar las noticias relacionadas con el terrorismo, ¿no? La agencia Reuters, por ejemplo, durante mucho tiempo insistía en que a los miembros de ETA había que llamarles rebeldes, autores armados, etcétera, pero nunca terroristas, ¿no? Y si ETA decía que pegarle un tiro a Miguel Ángel Blanco, como lo decía el diario Egin al día siguiente de su asesinato, es una ejecución, pues hay que decir que es una ejecución. Bueno, eso pone de manifiesto, y también está bastante estudiado, es que es imposible ser neutral a la hora de comunicar el terrorismo, incluso cuando se pretende ser neutral. Tienes que utilizar términos y un vocabulario y tienes que sacar conclusiones que están cargadas de valor inevitablemente. La cuestión es si dejas que esa carga de valor genere una cierta apariencia de neutralidad que no es real. Se ha mencionado antes aquí el problema de la fascinación que genera la violencia y algunos hechos en torno a la violencia terrorista. Eso alimenta el sensacionalismo en algunos casos. A veces ocurre que el terrorismo se sobrepolitiza. No digo politiza, sino se sobrepolitiza. El terrorismo es una actividad política y, por tanto, es normal, es natural, es lógico y no hay ningún problema con que se dé una lectura política del terrorismo, porque es una actividad política. Cuando digo que se sobrepolitiza la información sobre terrorismo, es que
se utilicen las noticias sobre terrorismo y las informaciones sobre terrorismo para apoyar una línea editorial de carácter claramente partidista que genere divisiones en la opinión pública en torno al terrorismo. Eso ha ocurrido en España y en otros países con consecuencias muy graves, divisivas para la opinión pública y, por tanto, debilitadoras ante el terrorismo, como señalaba el profesor Llera antes, pero es un error del que también se puede aprender y, en cierta medida, se ha aprendido. Y, por supuesto, el error más grave, a mi juicio, no solo por las razones morales, que son más importantes, sino también por razones prácticas, ha sido durante mucho tiempo ignorar a las víctimas del terrorismo, el punto de vista de las víctimas sobre el terrorismo y dar suficiente cobertura a sus demandas. Voy terminando porque se me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Bueno, todo esto se ha intentado paliar, y yo creo que en buena medida se ha conseguido, con la propia experiencia, ¿no? Elaborando líneas editoriales críticas frente al terrorismo que encuadren los hechos terroristas de alguna manera, tratando de cuidar y hacer un uso más consciente, más medido del vocabulario, tratar de evitar el sensacionalismo, hacer un uso responsable de la información, darla solo cuando no ponga en peligro la vida de las víctimas ni ningún tipo de operación que puedan llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad, gestionar el tiempo de cobertura. Esto se hace un poco peor, sobre todo cuando tenemos atentados en nuestro propio país o en el entorno más inmediato. La cobertura es excesiva, es repetitiva y eso redobla el sufrimiento de las víctimas. Y contribuir a se dice, esto es más reciente, esta es una más reciente, se pide a los medios de comunicación que contribuyan a una contranarrativa. Solo un par de palabras más y termino. El terrorismo yihadista que ha añadido a esto, ha añadido algunos desafíos que ha planteado los medios de comunicación. Algunos se han gestionado mejor, a mi juicio, otros no se han gestionado tan bien. Por ejemplo, un desafío que a mi modo de ver sí se ha gestionado bien era el riesgo que planteaba hablar de un terrorismo en principio para nosotros extraño, quiero decir para los españoles, para los europeos, como el terrorismo yihadista, sin hacer una explicación, una interpretación de las causas de ese terrorismo que llevara a estigmatizar a las comunidades musulmanas en Europa, alimentar ese tipo de prejuicios. Ese era un riesgo. Y es un riesgo que siempre está ahí cuando se trata de profundizar desde los medios de comunicación, también desde el mundo académico, sobre el asunto terrorista. El terrorismo yihadista en los últimos años ha generado un desafío a la hora de gestionar la información respecto a el modo en que el yihadismo ha explotado la crueldad extrema. Recuerden ustedes los vídeos de los secuestrados, las personas decapitadas, etcétera, y otras imágenes terribles. Y hay un último desafío que no es atribuible exclusivamente al terrorismo yihadista, sino al entorno informativo en el que vivimos de hace tiempo. Ese entorno informativo, esa infoesfera ha cambiado. Antes los terroristas necesitaban de los medios de comunicación, como existía esta hipótesis de la simbiosis, necesitaban de los medios de comunicación para que sus actos violentos tuvieran publicidad. Eso ya no es así en el mundo de Internet, en el mundo de las redes sociales. Y eso altera en cierta medida la misión de los medios de comunicación. Tienen que enmarcar las noticias que, aunque decidan no dar, van a estar disponibles para el público a través de las redes sociales y los medios de comunicación. El asunto final era el tema de las narrativas o de las contranarrativas. Este es un argumento que se ha utilizado en los últimos años, se ha puesto muy de moda hablar de las narrativas de los terroristas. Es verdad que los terroristas, parte del discurso de legitimación del terrorismo se basa en relatos y se plantea, por tanto, que los medios de comunicación y otros actores e instituciones tienen que contribuir a una contranarrativa. Yo, en términos generales, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero a mí me plantea dudas, desde el punto de vista intelectual, el abuso del concepto de narrativa y, sobre todo, de contranarrativa. Porque el concepto de narrativa tiene una relación semántica muy estrecha con todo lo que tiene que ver con la ficción.
Y se puede venir a interpretar que hacer contranarrativa es combatir a la ficción que los terroristas generan para tratar de legitimar una actividad violenta que no tiene legitimidad ninguna, combatirla con ficción. Yo creo que esto no es lo fundamental. Yo creo que lo fundamental no es hacer contranarrativa, sino deconstruir la narrativa del terrorismo, depurarla de mentiras, depurarla de distorsiones. Y eso los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad compartida con otras instituciones y con otras actividades, ¿no? Identificar cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, cuánto hay de manipulación o de intento de manipulación ahí. Sobre eso se puede construir algún relato, sí, contra el terrorismo, pero tiene que ser un relato que no aspire solo, como la ficción, a la verosimilitud del relato, sino a la veracidad del relato. Y ahí los medios de comunicación son los que aportan los materiales con los que luego los historiadores trabajan para reconstruir la historia del terrorismo con la mayor objetividad posible. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones, que de luego, como viene sucediendo a lo largo del curso, pues estimulan desde luego el debate y nos plantean muchas más preguntas, ¿no? Mal de tiempo, como siempre, pero no vamos a dejar el coloquio, con lo cual, si hay preguntas, les animo a que la hagan con brevedad, por favor, en las preguntas y en las respuestas, ¿de acuerdo? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, me presento, que la otra vez no me he presentado. Soy Eulogio Padre, soy el actual presidente de la asociación 11M Afectado del Terrorismo y tengo 3 preguntas, una para cada para cada uno de los 3, para que no digáis que a uno le pregunte y a otro no. La primera es para Ángeles Escribá, redactora jefe del Mundo. Yo no sé si la época del 11M estaba involucrada en todo el proceso digo sobre todo porque ella dice cómo se ha comportado un país frente al terrorismo, y yo pregunto también, pero cómo se ha comportado el periodismo frente al terrorismo y en este caso el mundo. Todos sabemos de las teorías de la conspiración del mundo durante 10 años, de Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, al cabo de 10 años, su teoría de la conspiración, digamos, se cae por los suelos, le sustituye Casimiro García Vadillo, dura 2 años, le sustituye Pedro García Huartango, después viene David Jiménez, que dura solo 1 año, y David Jiménez escribe un libro que se llama El Director, donde cuenta todas las patrañas de Pedro J. Ramírez que les hace mentir sobre el tema de los atentados del 11M. Con eso realmente me refiero también al tema del daño que el mundo ha hecho a las víctimas del 11M, ha hecho en el tema del 11M, y la pregunta simplemente era si el mundo, digamos, como tal, periódico, ha reflexionado sobre esa actuación que tuvo respecto al 11M. La segunda pregunta es para Pilar. Ahí, hablando de las situaciones actuales, si hay yihadismo o no, si hay noticias o no, hay una que no es muy reciente, es de hace menos de un mes, del 29 de junio del 2023, y es que la Sala de Apelaciones anula por segunda vez la solución de los acusados. La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves repetir el juicio contra 4 presos acusados de formar un grupo yihadista en las cárceles de España para difundir las ideas del autodeterminado Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés. Es saber si de esa noticia tienes algo y el por qué, digamos, ese sí, no, sí son, no son, se le juzga, no se le juzga, se repite el juicio o no. Y la tercera, para Luis de la Corte, efectivamente, el tema de la percepción es muy importante porque yo creo que ahora mismo, querámoslo o no, y yo creo que para bien, ETA hace 11 años que desapareció, derrotada por los cuerpos y fuerzas de seguridad y por el Estado de Derecho. Pero a través de los medios de comunicación, pero claro, no son los medios de comunicación recogen lo que dicen los políticos. Y bueno, pues tiene declaraciones de Díaz Ayuso que dicen que ETA sigue viva. Entonces, claro, ¿y cómo se puede mentir, digamos, diciendo que esa... Otra cuestión es que estéis de acuerdo con Bildu o no, podéis estar en desacuerdo tal, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con Bildu. Lo mismo quieren ilegalizarlo, lo mismo el Partido Popular, o Isabel Díaz Ayuso dice que hay que legalizarlo, que Feijóo quiere ir a debatir a un debate con Bildu ahora de cara a las elecciones. Entonces, esa percepción de que ETA sigue viva y de que cale en la gente, un poco, ¿a qué crees que se puede deber cuando realmente es una gran mentira, que ETA ya no existe, ¿no? Gracias. Vamos a ver
Hola, buenas. Bueno, mi pregunta era para las periodistas, para Ángeles y Pilar. Quería saber cómo se relaciona vuestro trabajo en este sector con los servicios de información, sobre todo tanto aquí a nivel nacional como en tu caso, Pilar, en el extranjero, si hay a veces conflictos en intereses y en este sentido y cómo se lleva esta relación. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay nada más, pasamos a Vale, a ver. Sí, sí, lo puedo tener. No, yo no estaba. Vale. No, a ver, enhorabuena no. A ver, yo en ese momento yo acababa de llegar de la cadena SER al diario El Mundo. La cadena SER tampoco tuvo una salida vinagrosa sobre sus atentados, ¿verdad? Sí que es verdad que los medios de comunicación, efectivamente yo pienso que en todo lo relacionado con el terrorismo yihadista tendríamos que analizar mejor lo que hacemos y cómo tenemos que reaccionar. Y no reaccionamos bien. Yo entonces estaba en el País Vasco, me acaban de contratar y estaba en el País Vasco. Yo recibía informaciones escandalosas relacionadas con que estaba involucrado Marruecos en el atentado, que estaba involucrado, no, que estaba el antiguo equipo de interior, Vera, tal. Yo le voy a decir una cosa, cuando uno recibe esas informaciones lo primero que hace es, esto no es verdad. Pero yo tenía una experiencia previa que me hacía pensar que cuando uno recibe informaciones que cree que no son verdad, lo primero que tiene que hacer es comprobarlas, porque a veces la vida te da sorpresas. Quiero decir, yo recuerdo perfectamente bajar de la 8ª planta de la cadena SER al bajo con un señor que me estaba explicando cómo a Roldán no se le había detenido, que era todo un montaje, que en realidad la secretaria de Estado de Justicia había falsificado la documentación para traerle con un francés pachanguero. Y yo me lo quedé mirando como diciendo, una fuente de información estupenda, como diciendo, ¿pero de qué me estás hablando? Era tan bueno que lo comprobé, mira por dónde era verdad. Entonces, yo hice lo mismo con esto. Pensé, a mí esto me parece una fricada, pero hice lo mismo. A mí no me dio tiempo. Entonces vi que mis compañeros publicaban, un compañero en concreto, en Madrid, a quien yo no conocía, publicaba determinadas cosas que yo no podía descartar porque en mi comprobación no había comprobado si era verdad o era mentira. Entonces no tenía por qué dudar de las fuentes de mis compañeros. Visto así, en esa perspectiva, y decía, yo no lo he conseguido, pero quizá ellos sí. Con la evolución de cómo se comportó el periódico, yo creo que no va a encontrar ni una sola información en la que yo haya firmado. Creo que fue un error del periódico. No sé, David no estaba. No sé por qué dice lo de las manipulaciones y no he leído su libro. No lo sé. Pero es decir, yo creo que fue un error del periódico, que yo creo que Pedro J. se basó sobre todo en su experiencia de los GAL, me da la impresión. Que durante mucho tiempo le estuvieron diciendo que todo lo que decía era mentira, hasta que se comprobó que era verdad. Yo no sé muy bien, porque mantuve las distancias. Fuimos 2 compañeros, Fernando Lázaro, el que hacía interior, y yo, que decidimos que un relato que no podíamos controlar y que los elementos que nosotros podíamos controlar no se compadecían con lo que estaba diciendo el periódico, preferíamos no intervenir. Desmentir a los compañeros es muy difícil y además puede ser injusto, pero llega un momento en que efectivamente consideras que, bueno, que tú no estás en la línea del periódico. Me ha pasado con eso y me ha pasado con un montón de cosas. Y sí que creo que los periodistas tenemos que reflexionar al respecto. En muchas ocasiones, también es verdad, yo estaba... Es que todo esto es muy discutible. Por ejemplo, con las fotos de las víctimas, yo estoy en contra de que se muestre a las víctimas pues, recién asesinadas y tal, y nos hemos encontrado con momentos en los que las víctimas quieren que a su familiar se le muestre así para que se vea la crueldad de quien les ha hecho eso. Es decir, hay cosas que tú das por sentadas que tienen que ser de un modo u otro y al final no lo son. En el asunto del terrorismo, el día del 11M yo estaba en Bilbao y lo escuché por la radio.
se me ocurrió, y así lo hice, llamar al presidente de la Asociación de la Prensa, porque consideraba que el espectáculo que estábamos dando general, estábamos descuidando un montón de cosas que habíamos aprendido a la hora de la cobertura con ETA. Eso es lo que me pareció a mí de primer tal. Cuando volví de Bilbao, resultó que mis compañeros, dos compañeros que tengo magníficos, Pedro Simón es uno de ellos y Álvarez es el otro, estaban llamando a las víctimas un año después para saber ese año cómo lo habían pasado. Y les pregunté, con curiosidad, pero también juzgando un poco su trabajo: oye, ¿vosotros creéis que es bueno o malo llamar a las víctimas y hacérselo recordar todo y tal? Y me equivoqué otra vez, porque las víctimas querían salir y querían recordar aquello. Quiero decir, los medios muchas veces trabajamos en la ambivalencia, otras no, trabajamos en el error, y otras veces nos olvidamos de lecciones que ya teníamos que haber tenido aprendidas. Eso creo. ¿Qué tal? Me imagino que te estás refiriendo a la operación Escribano, ¿no? Bueno, pues la operación de los periodistas, los que están en la cárcel, los juzgaron, los asumieron, la Audiencia Nacional los ha vuelto a ponerlos otra vez, por el frente de las cárceles, cosas. Sí. Bueno, yo no he leído la sentencia, pero hasta donde yo sé, el problema es que, y esto ocurre en muchos casos de yihadismo, muchas veces la propaganda yihadista, que creo que este es el caso, ellos estaban enviándose cartas, determinados condenados por terrorismo, se estaban enviando cartas entre sí, en los que yo vi una de las cartas, creo que había un emblema del Estado Islámico, ¿no? La Sajada. Entonces, creo que alguna de las defensas lo que alegaba es que simplemente no era propaganda terrorista, sino que era, como si dijéramos, evangelización islámica, ¿no? Porque no había ninguna alusión a actos violentos o algo que pudiera determinar que era terrorismo yihadista. Entonces, no he leído la sentencia, la tengo que leer, pero creo que esa es la línea en la que van a veces estos casos judiciales. Y de la misma manera, bueno, pues a veces se colisiona con derechos fundamentales como puede ser la libertad de comunicación, ¿no? Que sean secretas las comunicaciones, o la libertad de culto también. Entonces, me imagino que las sentencias irán en esa línea. Y bueno, ya respondo a la otra pregunta. Nuestra relación con los servicios de seguridad, bueno, depende del periodista, obviamente. Muchas veces nos ayudan, o sea, todos los que cubrimos terrorismo necesitamos ese tipo de fuentes, pero nos tenemos que ajustar a una serie de normas, como pueden ser el off the record, cuando nos dan una información que no podemos ni publicar, ni siquiera incluir a modo de contexto en nuestros artículos. Y ajustarnos un poco a lo que ellos nos dan. Muchas veces, bueno, pues por ejemplo, la Comisaría General de Información, con la que yo he tratado un montón, porque es los que están llevando a cabo la investigación de estas españolas de las que hablábamos antes, que han sido repatriadas a España y que ahora están en prisión preventiva esperando la celebración de su juicio por la Audiencia Nacional. Yo he hablado con ellos y ellos me han dado muchas veces claves de la investigación y muchas veces son claves muy generales y yo hago más preguntas y al final, bueno, pues tienes que entender que son temas de máxima sensibilidad, que afectan a la seguridad del Estado y te tienes que ajustar a eso. Entonces, bueno, un poco de ética profesional, bueno, bastante ética profesional y adaptarte a las normas que ellos te imponen, que son quienes te dan la información. Buenas tardes, Elogio. Tú siempre haces preguntas fáciles, yo no suelo hacer comentarios sobre declaraciones de líderes políticos y menos en campaña electoral, ¿no? Entonces, no sé exactamente por qué me pides dijo que ETA sigue viva. Esa percepción que se traslada y que los medios de comunicación la expanden, puede crear una percepción errónea desde el punto de vista de que ETA sigue viva. Y vuelvo a decir, tú puedes creer que entonces trabajó y ahora está viendo, puede estar de acuerdo con Bildu, no está de acuerdo, lo pueden querer ilegalizar, como dijo la propia Isabel Díaz Ayuso, o no, o como Feijóo querer llevar los debates. Hace poco había un debate en televisión
será so o arre. Entonces, me refiero a eso de la percepción. Es decir, si en la ciudadanía hay una percepción de que ETA sigue viva, porque es a lo mejor es que precisamente Bildu está dando las armas para que esa percepción de ETA pues, siga viva, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una percepción errónea por parte de la ciudadanía con respecto a ETA. Incluso el sector de opinión que recibe bien ese tipo de afirmaciones de que ETA está viva, sabe perfectamente que la organización terrorista fue derrotada en el plano operativo ya hace mucho tiempo. Y esto yo creo que es algo que hay que destacar, porque si no, no estaríamos siendo justos con el trabajo que han llevado a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad, los fiscales y los jueces, el sistema político español en general, ¿no? Pero la gente que recibe con agrado ese tipo de etiquetas o de afirmaciones sabe perfectamente eso. Lo que pasa es que también es perfectamente consciente de que las personas que tienen el liderazgo de ese partido político, Bildu, un tal Otegi, por cierto, por ejemplo, ¿no?, juzgado y condenado por secuestrar a personas en nombre de ETA. Es un terrorista, porque con los terroristas pasa lo mismo que los asesinos. Tú te podrás arrepentir o no, podrás cambiar de vida o no, pero has matado a una persona impunemente. Y con los terroristas pasa lo mismo. Entonces, la gente que recibe con agrado ese tipo de declaraciones sabe perfectamente que no hay un problema de una organización terrorista activa. Recibe con agrado eso porque no quiere que se olvide qué es esa organización política y quiénes son los líderes de esa organización política. Por mi parte, yo creo que ese tipo de expresiones sería mejor guardarlas para ser precisos. ETA es una organización terrorista, la organización terrorista hace 10 años que dejó de matar, no por voluntad propia, sino porque no tenía más remedio, pero lo que hay detrás es la herencia de ETA. Y es una organización que habría que pensarse si debería ser legal o no, desde mi punto de vista. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, a los que han participado, y ya pues emplazarles a la última sesión del curso, que comenzará a las 3:30 tal y como está previsto. Muchas gracias.